A ver, imagina esto. Era un día como cualquier otro, sin nada fuera de lo común. Y ahí estaba yo, enredado con una aplicación llamada Más Allá, como si fuera un juguetito más de esos que te bajas por curiosidad y luego olvidas. Solo que esta no era cualquier aplicación, no. Desde que la descargué entre risas y con cara de esto no puede ser real, mi vida cambió por completo. Y no es broma. ¿Te imaginas? Una aplicación que te permite hablar con los muertos, solo con tocar la pantalla. No, no es magia ni esas historias locas. Es pura tecnología, algoritmos y geolocalización. Pero lo más loco es cómo Más Allá no solo sacudió mi vida, sino también mi carrera como periodista. Ahora eso es lo que llamo una revolución. Hoy me llevé una sorpresa bien rara cuando entre las opciones de la aplicación apareció el nombre de Roberto Alt. Te juro, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, como si el propio Alt estuviera ahí, desde el más allá, diciéndome: ¿qué esperas para charlar conmigo? La aplicación lo tenía localizado en Buenos Aires, en un cementerio medio olvidado que solo conocen los fantasmas, o eso parece. Gracias a los datos históricos de la aplicación pude ver que era un tipo que revolucionó la literatura argentina con su estilo crudo y sus ideas adelantadas para la época. La aplicación me daba la localización exacta y un montón de detalles jugosos sobre su vida para iniciar el contacto, como que fue periodista, dramaturgo y autor de Los Siete Locos. Todo un adelantado, pero también alguien que siempre estuvo en el límite de lo moralmente aceptable. Sabía que meterme en esto iba a ser cualquier cosa menos fácil. La aplicación siempre te avisa que estos contactos no son un simple hola y chau. Es como un viaje en espiral lleno de obstáculos, secretos y preguntas sin respuestas fáciles. Justo lo que me esperaba cuando decidí tocar la pantalla para hablar con él. Y claro, ahí vamos de nuevo, porque es imposible resistirse. Sinfonía del Adiós. Tu último adiós merece una banda sonora épica. Sinfonía del Adiós, porque hasta los muertos merecen un buen ritmo. ¿No quieres que te despidan en silencio? Con Sinfonía del Adiós, tus últimos momentos tendrán la música que siempre soñaste, desde ópera fantasmagórica hasta un rock inmortal. Elige tu playlist para el más allá. Haz que tu funeral sea un concierto inolvidable. Otra vez con esa basura, dijo mi hermano, asomándose por la puerta como si tuviera un radar especial para aparecer en el peor momento posible. No es basura, le respondí sin despegar los ojos del teléfono. Es una oportunidad que no se repite. Roberto Alt, hermano, ¿te das cuenta? ¿Y qué sacas de eso?, preguntó con ese tono que mezclaba desdén y preocupación, el combo que siempre me lanzaba cuando cuestionaba mis decisiones. ¿No es normal andar hablando con los muertos como si fueran los del grupo de WhatsApp? Lo normal es muy relativo, ¿no crees? Intenté sonar tranquilo, pero ya sabía hacia dónde iba la conversación. Además, este es mi trabajo. Esto puede ser gigante. Tu trabajo, murmuró mi hermano, negando con la cabeza como si estuviera hablando con un niño que nunca aprende. Tu trabajo te está desconectando de la realidad. ¿Te acuerdas de mamá? ¡Bum! Esa palabra me cayó como una bomba. Mamá, esa que estaba en cama y que mi hermano cuidaba cada día mientras yo me hundía más y más en este mundo de sombras y pantallas. Sí, la veo, dije en voz baja, como si el hecho de mencionarla fuera suficiente para calmar la culpa. Era mentira, y lo sabíamos ambos, pero esto también es importante para mí. Más que ella, parece. Disparó sin piedad y sentí el golpe en el estómago. Cada vez estás más perdido en esa maldita aplicación. No entiendes, le dije, levantando la vista al fin, encontrando sus ojos llenos de reproche. Esto es lo que siempre he querido hacer, hablar con ellos, saber qué piensan, qué sienten después de morir. ¿Y de verdad crees que eso te va a hacer feliz?, me retó, cruzándose de brazos.
Estás tan concentrado en perseguir fantasmas que te estás olvidando de los que todavía están aquí. Suspiré notando el peso de sus palabras. Sabía que tenía razón en parte, pero más allá tenía un imán sobre mí, como si el mundo de los muertos fuese más real que este en el que estábamos. Voy a ir, solté desviando la mirada hacia la pantalla. Me voy a Buenos Aires. Roberto Alt me está esperando. Mi hermano me miró resignado, como si ya supiera que no había marcha atrás. Haz lo que quieras. Alguien tiene que quedarse con mamá. Sentí un nudo en la garganta, pero lo ignoré. Aceites Mortem Glam. Luce radiante hasta el último suspiro. Mortem Glam porque el glamour trasciende la vida. ¿Te preocupa cómo te verás en tu despedida final? Presentamos los aceites Mortem Glam, el kit de maquillaje definitivo para el difunto que quiere partir con estilo. Polvos eternos, sombras inmortales y un brillo que ni la muerte podrá apagar, porque incluso en el ataúd la belleza no tiene descanso. El reloj de la aplicación marcaba la década correcta. El nombre de Alt brillaba como un faro en la pantalla llamándome. Así empezó todo. La aplicación, como siempre, hizo su magia y me dio todo lo que necesitaba. Vuelo directo, coordenadas precisas, todo bien calculado. Pero, claro, nada iba a ser tan fácil, ¿verdad? Desde el primer momento parecía que el destino estaba decidido a ponerme los pelos de punta. Un vuelo que por alguna razón se sintió más turbulento de lo normal, como si el avión también sintiera que me estaba metiendo en terreno oscuro. Cuando llegué a Buenos Aires la cosa se puso más rara todavía. La ciudad, que debería haberme recibido con ese caos típico de siempre, estaba envuelta en una niebla tan espesa que apenas se veía un metro. Literal, parecía que la propia Buenos Aires no quería que encontrara el camino al cementerio. Como si las calles se estuvieran escondiendo, desvaneciéndose en esa bruma que te hacía dudar si realmente estabas despierto o atrapado en una pesadilla. Cada paso que daba se sentía más pesado, más cargado de algo que no sabía cómo describir. Era como si el aire mismo supiera que lo estaba buscando. No era algo que los vivos debieran encontrar. Y yo seguía adelante, porque a pesar de todo, la curiosidad siempre gana. Al final lo encontré, un rincón olvidado, tragado por el tiempo y devorado por una vegetación que parecía tener vida propia. El lugar parecía estar esperando, como si fuera consciente de mi llegada. La luna llena, con esa luz fría y casi antinatural, bañaba las lápidas, haciendo que brillaran de manera inquietante. Todo estaba en silencio, pero no en ese silencio que te da paz, sino el tipo de silencio que hace que te sientas observado. El viento, que apenas era una brisa, susurraba entre los árboles como si quisiera decirme algo, pero prefería quedarse en un secreto incompleto. Cada paso que daba sobre las hojas secas sonaba como un crujido en el vacío. Y las sombras no solo estaban ahí, se movían a mi alrededor danzando de manera extraña, como si algo, o tal vez alguien, estuviera acechándome desde el rincón más oscuro de ese lugar. Era imposible no sentir la presencia de algo más, algo que esperaba en silencio, en ese cementerio que parecía más una puerta a otro mundo que un simple lugar de descanso. Y lo peor de todo, sabía que ese algo me estaba observando. El traje final, elegancia macabra. Vístete para el viaje eterno con estilo. Elegancia macabra, porque la muerte también es una ocasión especial. ¿Estás pensando en tu último look? Presentamos el traje final, elegancia macabra, confeccionado con telas sedosas y detalles góticos. Este conjunto asegura que te veas impecable en tu despedida, porque incluso en el más allá el estilo importa. La aplicación vibró en mi bolsillo, pero esta vez no fue una simple notificación. No, esta vibración era diferente, más profunda, casi como si estuviera en sintonía con algo mucho más grande que un simple dispositivo. Sentí el pulso recorriendo mi pierna, subiendo lentamente por mi cuerpo, como una advertencia silenciosa
de que lo que estaba a punto de suceder no sería nada normal. Era como si la misma aplicación estuviera viva, anticipando el contacto. Con un ligero temblor en las manos, activé el protocolo de contacto. En cuanto lo hice, una descarga fría y metálica recorrió todo mi cuerpo, como si alguien hubiera enchufado mi alma a una corriente eléctrica. La pantalla se iluminó y los nombres de los muertos cercanos comenzaron a brillar uno por uno, como estrellas en una constelación inquietante. Pero entre todos ellos había uno que sobresalía, no por su brillo, sino por su peso, su presencia. Roberto Alt. Su nombre no solo aparecía en la pantalla, lo sentía en mi mente como un eco que resonaba, una voz que llamaba desde algún rincón oscuro y olvidado. Sabía que la entrevista estaba a punto de comenzar, pero también sabía que este encuentro traería más preguntas que respuestas. La atmósfera se tensó y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Y entonces, de entre las sombras más densas, comenzaron a emerger huesos. No era una aparición rápida ni un truco de la vista. Los huesos, viejos y amarillentos, se arrastraban desde la tierra misma, juntándose como piezas de un rompecabezas macabro. Se ensamblaban lentamente, formando cuerpos esqueléticos que crujían con cada movimiento, como si llevaran siglos esperando este momento. No caminaban, se deslizaban hacia mí, sus ojos vacíos clavándose en los míos, y luego de la nada empezaron a moverse en una danza retorcida, sus risas huecas resonando en la noche. Formaron un corro frente a mí, sus huesos chocando con un sonido seco y escalofriante, mientras sus mandíbulas desencajadas reían de una manera que helaba la sangre. Cada paso que daban en esa danza maldita hacía que el suelo pareciera más frío, más muerto. La oscuridad de la noche se sentía más pesada, sofocante, y aunque los ruidos lejanos de animales se escuchaban, era como si todo estuviera a kilómetros de distancia, como si este lugar estuviera aislado de todo lo vivo. Estaba solo con ellos, y cada risa, cada crujido hacía que el miedo se apoderara de mí un poco más. De pronto, entre las sombras danzantes de los esqueletos, apareció una figura, un hombre alto y de porte recio, como salido de una pesadilla antigua. Su silueta apenas se distinguía en la penumbra, pero lo que más me impactaba era su mirada, unos ojos oscuros, penetrantes, que parecían taladrar el alma con una mezcla de desprecio y diversión. En sus latidos se dibujaba una mueca, una sonrisa torcida que desprendía un sarcasmo perturbador, como si supiera algo que yo ignoraba, o como si se burlara de mi propia existencia. Su voz resonó como un eco en la oscuridad, aguda y burlona, rebotando entre los árboles muertos y las lápidas olvidadas. Era como si hablara desde todas partes y ninguna a la vez. Cada palabra que salía de su boca cargaba con una malicia sutil, un juego retorcido que me hacía dudar si debía quedarme o correr. Y aunque todo en mí gritaba que debía huir, estaba atrapado por su presencia, como si sus palabras me hubieran clavado al suelo. Frascos Gourmet Rest in Pieces, porque hasta en la cocina las cenizas merecen estilo. Rest in Pieces, porque los recuerdos se cocinan a fuego lento. ¿Buscas un lugar especial para las cenizas de tu ser querido? Con los frascos Gourmet Rest in Pieces podrás guardarlas cómodamente en la cocina. Diseño elegante y etiquetas personalizadas para que nunca olvides a quién estás cocinando. Un toque único para el rincón más cálido del hogar. «Audiolecturas», dijo. «¿Así te llamas?» Su voz, burlona y afilada como un cuchillo, me atravesó como un susurro en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero también una extraña emoción. No podía creerlo. Era él, Roberto Alt, o al menos lo que quedaba de él. A su alrededor los esqueletos seguían su macabra danza, riendo como si fueran los espectadores de una broma que solo ellos comprendían. Las carcajadas retorcidas y vacías resonaban en la penumbra mientras se acercaban y alejaban, formando un círculo cada vez más cerrado a mi alrededor.
El viento se levantó de repente, silbando entre las tumbas y llevándose consigo las risas y los susurros espectrales. Las velas que rodeaban las lápidas parpadearon, inclinándose casi reverentes ante la presencia de Alt. Se movían al compás de una música silenciosa, una melodía que sólo los muertos parecían poder escuchar. Sí, logré responder con la voz temblorosa, sintiendo el peso de la situación. Soy Audiolecturas y tengo muchas preguntas. Alt sonrió y en su mirada se reflejaba la ironía de alguien que había visto demasiado, que conocía los secretos que se esconden incluso más allá de la muerte. Era una sonrisa cargada de un sarcasmo oscuro, como si supiera de antemano lo que vendría. Entonces pregunta, dijo, su voz resonando con una calma inquietante. Pero te advierto, las respuestas pueden no ser lo que esperas. El aire a mi alrededor se enfrió aún más y su advertencia quedó suspendida en el viento como una promesa de que lo que estaba por descubrir no sería fácil de olvidar. Y así la entrevista comenzó con las sombras cerrándose a nuestro alrededor y los muertos riendo como si supieran algo que yo aún estaba por descubrir. Frasco guardacielos eternos, porque cada ceniza merece un hogar eterno. Guardacielos eternos, porque las cenizas también cuentan su historia. ¿Te preocupa dónde quedarán tus cenizas? Presentamos el frasco guardacielos eternos, diseñado especialmente para preservar cada partícula de tu existencia. Con un toque celestial y cierre hermético, tus restos estarán protegidos para siempre. Entonces, Roberto, si te parece, vamos a hablar de ti, pero no de tus libros. Quiero conocer al hombre detrás del escritor. Cuéntame de tu infancia. ¿Cómo fue crecer en Buenos Aires? Ah, la infancia. A ver, ¿qué te puedo decir? Nací en Buenos Aires, pero no creas que fue todo color de rosas. Mi padre era prusiano, duro como el acero. Era un hombre muy estricto, demasiado para mi gusto. Siempre tuve esa sensación de no encajar, como si estuviera fuera de lugar desde el principio. ¿Te afectaba mucho esa relación con tu padre? Sí, claro que sí. No es fácil crecer con alguien que parece más una figura autoritaria que un padre. Nunca sentí realmente que él me comprendiera o quisiera. Era el tipo de hombre que cree que los sentimientos son una debilidad y yo, bueno, ya sabes, siempre fui lo contrario. ¿Y tu madre? Ella era italiana. De ella heredé todo lo contrario. El caos, la pasión, el drama, pero también el amor. Mi madre fue mucho más cercana, pero estaba atrapada en su propio mundo, lidiando con mi padre. Aún así, siempre fue una presencia más cálida en mi vida. Debe haber sido un contraste fuerte en casa. ¿Cómo fue tu adolescencia? Un desastre, para serte sincero. Fui un pésimo estudiante. Me echaron del colegio y, la verdad, nunca fui un amante de la escuela. Siempre estaba en las nubes, soñando con cosas que ni los maestros ni mis compañeros entendían. A los 16 ya estaba buscando trabajo, intentando sobrevivir. ¿En qué trabajabas a esa edad? Hice de todo un poco, desde mecánico hasta aprendiz de fundidor. Intenté aprender lo que pudiera, pero siempre sentía que tenía que hacer algo más, salir de ese círculo. A los 20 ya me había ido de casa, sin saber muy bien a dónde iba, pero con la sensación de que no podía quedarme. ¿Te alejaste de tu familia en esa época? Sí, me fui de casa y busqué mi propio camino. La relación con mi padre ya estaba rota y aunque veía a mi madre de vez en cuando, sentía que mi lugar estaba en la calle, entre la gente, tratando de entender el mundo por mi cuenta. Esas experiencias me formaron, aunque fueron difíciles. ¿Cómo fue tu vida adulta? ¿Te reencontraste con tu familia en algún momento? No realmente. Nunca tuve una relación cercana con mi padre y cuando murió me dejó con una sensación de vacío, pero no dolor. Mi madre siguió siendo un refugio, pero ya para entonces yo estaba demasiado metido en mi propio mundo con mi esposa e hija. Me casé con Carmen Antinucci y aunque nuestra relación no fue fácil, tuve a mi hija que fue una gran fuente de alegría para mí.
¿Cómo te sentiste siendo padre? ¿Fue muy diferente a tu relación con tu propio padre? Completamente. No quise repetir los errores de mi padre. Me esforcé por ser más abierto, más cercano a mi hija. Quería que me viera como alguien a quien podía recurrir, alguien que la entendiera, y no solo como una figura autoritaria, aunque claro, no siempre es fácil ser el padre ideal. Viajaste bastante, ¿no? ¿Cómo te afectaron esos viajes? Los viajes fueron una ventana al mundo. Me fui a Europa y a Marruecos, y eso me cambió. Ver otras realidades, otras formas de vida, te abre la mente de una forma brutal. Pero también fue duro porque allá, en el viejo mundo, me di cuenta de lo pequeño que era Buenos Aires, lo atrapado que me sentía en esa ciudad. Sin embargo, siempre volví. Buenos Aires tenía esa mezcla de caos y magia que nunca pude dejar del todo. ¿Recibiste algún reconocimiento o premio en vida? Premios, no muchos, y tampoco me importaban demasiado. No escribía ni vivía para eso. Lo que realmente me interesaba era que la gente me leyera, que mis ideas hicieran eco en ellos. Aunque te confieso que la crítica no fue siempre amable conmigo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Aprendes a vivir con eso. Volviendo a tu vida personal, ¿alguna vez sentiste que el éxito literario te alejaba de las cosas más simples, como tu familia o tus amigos? Definitivamente. Hubo momentos en los que me perdí en mi trabajo, en mis ideas. Sentí que la escritura, los viajes, todo eso me arrastraba lejos de las personas que me importaban. Era como vivir en dos mundos paralelos, el de mi familia, donde era Roberto, el padre y esposo, y el otro, donde era Alt, el escritor, el observador, el eterno insatisfecho. Debe haber sido difícil balancear esas dos vidas. Lo fue. Pero no me arrepiento. Siempre sentí que estaba persiguiendo algo más grande, algo que ni siquiera yo podía entender del todo. Y aunque eso me hizo distante a veces, también fue lo que me mantuvo vivo. Roberto, gracias por compartir todo eso. Es raro imaginarte fuera de tus libros, pero escuchar sobre tu vida personal te hace más humano. ¿Humano, Qué irónico, teniendo en cuenta que toda mi vida traté de entender qué significa serlo. Pero de nada, audiolecturas, siempre es bueno recordar que antes de los libros estamos las personas. Es curioso cómo, al escucharte hablar, todo parece un reflejo de lo que viviste. Esa búsqueda constante, tanto en tus viajes como en tu vida personal, como si siempre estuvieras persiguiendo algo más allá de lo que tenías frente a ti. Exacto. Siempre sentí que había algo más, algo que no lograba alcanzar del todo. Es como si hubiera vivido con una sensación de incompletitud permanente. Tal vez por eso me metí tanto en los viajes y en las experiencias fuera de lo cotidiano, tratando de encontrar lo que me faltaba. Y cuando viajabas, ¿sentías que te alejabas de esa insatisfacción o la llevabas contigo? La llevaba conmigo siempre. A donde fuera, ahí estaba. No importa si estaba en Buenos Aires o caminando por las calles de París. Esa sensación de estar incompleto me seguía como una sombra. Pero al mismo tiempo era eso lo que me empujaba a seguir adelante. En cada lugar que visitaba encontraba algo que me nutría, algo que me hacía seguir buscando. Nunca me permití detenerme demasiado. ¿Qué rol jugaban las personas que conocías en esos viajes? ¿Te inspiraban o te recordaban lo que habías dejado atrás? Un poco de ambas cosas. Las personas que conocía eran como espejos. Algunas me mostraban todo lo que podía ser, lo que aún no había alcanzado, y otras me recordaban lo que había dejado atrás, lo que no podía recuperar. Siempre había una dualidad en eso. Pero lo cierto es que, a pesar de los encuentros, siempre me sentí un poco solo, incluso rodeado de gente. ¿Esa soledad también estaba presente en tu relación con Carmen, tu esposa? Sí, la soledad también estaba ahí. Carmen y yo teníamos una relación complicada, como tantas otras parejas. Ella era fuerte, con carácter, y nuestra vida juntos no fue fácil. Pero tampoco fue por falta de amor. Creo que al final ambos teníamos nuestras luchas internas, y a veces esas luchas nos alejaban. Aún así, mi hija fue lo más importante que tuve y me hizo sentir que había algo más por lo que luchar. ¿Te gustaría que las cosas hubieran sido diferentes en ese aspecto? Claro,
Todos quisiéramos cambiar algo del pasado, pero no sé si realmente habría hecho las cosas de otra manera. Todo lo que viví, bueno y malo, fue lo que me formó. Sin esos altibajos, no sería quien soy, ni habría tenido las experiencias que me llevaron a entender el mundo de la manera en que lo hice. ¿Y tus amigos? ¿Tuviste alguna amistad que fuera clave en tu vida? ¿Amigos? Sí, algunos, pero nunca fui del tipo que se rodea de muchos. Mis relaciones siempre fueron intensas, pero breves. A veces me sentía más cómodo observando a la gente desde lejos, analizando sus vidas en lugar de involucrarme demasiado. Había algo en las relaciones humanas que me fascinaba, pero también me agotaba. No era fácil para mí mantener esas conexiones. Dices que las conexiones humanas te agotaban, pero al mismo tiempo eras un hombre que vivía en la calle, en la realidad cotidiana. ¿Cómo convivías con eso? Era una paradoja, sin duda. Me fascinaba la vida en la calle, el caos de la ciudad, la gente común, pero siempre desde una distancia segura. A veces sentía que estaba ahí, pero sin estar realmente. Observaba todo, absorbía todo, pero mantenía una barrera. Era la única forma en la que podía soportarlo, porque el contacto directo me desgastaba. Podía ver el sufrimiento y la alegría en la gente, pero me resultaba más fácil escribir sobre ello que vivirlo en primera persona. Debe haber sido un equilibrio difícil de mantener. Lo fue, pero creo que esa misma dificultad fue lo que me mantuvo en movimiento. Si hubiera logrado un equilibrio perfecto, quizá me habría detenido, y detenerme nunca fue una opción para mí. Es curioso cómo esa búsqueda constante, incluso en tu vida personal, refleja una inquietud que muchos compartimos, aunque no siempre sabemos cómo lidiar con ella. Es que nadie sabe cómo lidiar con ello. A fin de cuentas, todos estamos buscando algo, pero no siempre sabemos qué es. Algunos lo encuentran en las cosas simples, otros lo persiguen toda la vida sin hallarlo. Yo fui de los que no dejaron de buscar, pero quizá nunca supe exactamente qué quería encontrar. ¿Te arrepientes de esa búsqueda? ¿De haber dedicado tanto tiempo a perseguir lo inalcanzable? No me arrepiento. Si no hubiera tenido esa necesidad de búsqueda, no habría sido yo. Quizás nunca alcancé lo que buscaba, pero el proceso, el viaje, fue lo que me dio sentido. Aunque claro, siempre queda esa pregunta de ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera? Supongo que esa es una pregunta que nos hacemos todos. Exacto. Y al final es una pregunta sin respuesta, porque ya sabes, el pasado está sellado. Solo nos queda seguir adelante con nuestras imperfecciones y nuestras búsquedas incompletas. El frasco cenicero infinito, porque tus cenizas merecen más que una simple urna. Cenicero infinito, donde tus restos alcanzan la eternidad con clase. No te conformes con lo común. Con el frasco cenicero infinito, tus cenizas reposarán en un envase digno de tu grandeza. Diseño místico, sello hermético y brillantes detalles oscuros, porque incluso en cenizas el estilo importa. Roberto, ahora que hemos hablado de tu vida, me gustaría que hablemos de tus obras. Hay muchas, y varias son piezas fundamentales de la literatura argentina. En el canal de audiolecturas tenemos algunas de ellas leídas en voz alta, y sería increíble que nos contaras más sobre las que consideras más significativas. Si te parece, podemos empezar por Los Siete Locos. Los Siete Locos, esa fue una explosión de mis pensamientos más oscuros. En ella hablo de una sociedad que está al borde del caos, donde los personajes son todos, locos en su manera de ver el mundo. Remo Erdosahín, el protagonista, es un tipo atrapado en su mediocridad, pero que al mismo tiempo sueña con cambiar todo. Es la representación de esa dualidad que siempre sentí, el deseo de destruir todo lo que nos sirve, pero también la desesperación de no saber cómo hacerlo. Los Siete Locos, una novela que es tan extraña, intensa y, loca, como su nombre lo indica, fue publicada en 1929 por el gran Roberto Arlt, y desde entonces no ha dejado de sorprendernos. ¿Por qué? Porque Arlt no tenía miedo de meterse en lo más profundo de la mente humana, esa parte que preferimos ignorar.
En esta obra nos encontramos como temas tan ligeritos como la angustia existencial, la soledad, la muerte y el sinsentido de la vida. Divertido, ¿no? El protagonista es Remo Erdosagin, un tipo que está al borde del abismo, desesperado por no tener un centavo en el bolsillo y con una vida que no va a ningún lado. Como buena novela de Alt, Erdosagin termina uniéndose a una sociedad secreta liderada por un personaje llamado el Astrólogo. ¿Y cuál es el plan maestro? Cambiar el orden social a través de una revolución tan violenta como absurda, financiada nada menos que por una red de burdeles. Sí, leyeron bien, burdeles distribuidos por toda Argentina. Una estrategia extraña, definitivamente, pero muy al estilo de Alt. Erdosagin, además de ser un tipo bastante filosófico y existencial, tiene una obsesión con su rosa de cobre, un invento tan poético como inútil. Es su última chispa de esperanza en un mundo que parece no tener sentido. Pero, como era de esperarse, nunca logra concretarlo. El sinsentido de la vida, la locura de la sociedad y el vacío existencial son temas que Alt no deja escapar. Los monólogos interiores de esta novela son una verdadera montaña rusa, lúcidos y delirantes a la vez. Alt se mete de lleno en las tribulaciones filosóficas y sociales, criticando el capitalismo, la industria y la fría tecnología, mientras contrasta todo esto con la fragilidad del ser humano. Se nota una gran influencia de Fedor Dostoyevsky en esta obra, tanto que a Alt lo han apodado el Dostoyevsky porteño. Los Siete Locos es una crítica social disfrazada de novela existencial, donde los personajes están tan perdidos como el propio lector al intentar descifrar el caos que Alt nos presenta. Así que si les gusta lo filosófico, lo absurdo y lo un poquito oscuro, esta novela es para ustedes. ¡Qué fascinante! Los Siete Locos es uno de los títulos que tenemos en el canal y creo que los audiolectores pueden sentir esa desesperación de Erdosagin en cada palabra. ¿Qué me puedes decir de El juguete rabioso? El juguete rabioso fue mi primera novela. Es un poco más autobiográfica, aunque claro, con su buena dosis de ficción. Silvio Astier, el protagonista, es un joven que lucha contra su entorno, su pobreza, su falta de oportunidades. Es mi manera de hablar de la frustración juvenil, de ese deseo de pertenecer a algo grande, pero siempre sintiéndote fuera de lugar. Es la historia de mis años jóvenes, mi forma de entender que el mundo no te espera, que tienes que luchar por lo que quieres, aunque no siempre salga bien. El juguete rabioso, la primera novela de Roberto Alt, publicada en 1926. Y créanme, no es cualquier debut literario. Esta historia nos mete de lleno en la vida de Silvio Astier, un joven con más sueños que recursos y con una serie de fracasos que parecen perseguirlo a donde vaya. Y no es el típico protagonista heroico. Silvio es un adolescente que básicamente no sabe qué hacer con su vida, algo con lo que todos nos podemos identificar, ¿no? La novela arranca con Silvio y sus amigos formando una pandilla de chicos marginales, con planes tan grandiosos como robar libros. Sí, así es, roban libros para venderlos, pero como todo en la vida de Silvio, esto también sale mal. Después de este intento fallido de ser criminal, decide que tal vez lo suyo no es el delito y prueba suerte con trabajos más respetables. Pero, spoiler, tampoco le va bien en eso. De aprendiz de mecánico a empleado en una librería, Silvio va rebotando de un fracaso a otro buscando algo que lo saque de su miseria. Alt, a través de Silvio, nos pinta un cuadro de lo que era Buenos Aires para los jóvenes pobres en los años 20. Una ciudad dura, cruel, donde los sueños chocan constantemente con la realidad. Pero aquí viene lo interesante. El juguete rabioso no es solo la historia de un chico que fracasa. Es también la historia de alguien que, a pesar de todo, sigue buscando su lugar en el mundo.
Entre la desesperación y la frustración, Silvio tiene momentos de lucidez donde se enfrenta a grandes dilemas morales y aunque no siempre toma las mejores decisiones, su lucha es lo que lo hace tan humano. A lo largo de la novela, Alt nos regala reflexiones sobre la pobreza, la injusticia y la sensación de estar atrapado en una vida que parece no ofrecer salida. Y lo hace con un estilo crudo, directo, sin adornos innecesarios. El juguete rabioso es como la vida misma, un juego que puede ser emocionante, pero que muchas veces te deja con las manos vacías. Así que si buscan una novela que retrate la angustia de crecer en un mundo que parece empeñado en hacerte caer una y otra vez, El juguete rabioso es para ustedes. Un relato que, aunque tenga casi un siglo de vida, sigue resonando hoy porque, seamos honestos, todos hemos sido un poco Silvio Astier en algún momento. Esa también la tenemos. Es una de las favoritas en el canal. Es fácil conectar con la lucha de Silvio. Ahora, El amor brujo tiene un tono un poco diferente, ¿no? Sí, El amor brujo se adentra más en las relaciones humanas, pero siempre con ese toque de fatalismo que me acompaña. Es una historia de amor, pero no en el sentido convencional. Se trata de un amor que destruye, que consume, que nunca da paz. Los personajes viven atrapados en una tormenta emocional que los lleva al límite. La idea detrás de esto es que el amor, aunque pueda ser algo hermoso, también puede volverse algo destructivo, algo que no te deja escapar. El amor brujo, una novela de Roberto Alt, que no tiene nada que ver con el amor de cuento de hadas. Aquí no van a encontrar príncipes ni finales felices, sino más bien una versión del amor que se siente como, una especie de hechizo maldito. La historia gira en torno a un personaje llamado Balder, un tipo que está totalmente atrapado en una relación que, más que amor, es una especie de tormenta emocional. Balder es un inventor fracasado. Sí, otra vez con los inventores. Parece que Alt tenía una obsesión, que se encuentra en medio de una situación de lo más desesperante. Está enamorado de alguien, pero ese amor no lo hace sentir feliz ni realizado. Al contrario, lo arrastra hacia una espiral de sufrimiento. ¿Romántico? No mucho. ¿Realista? Lamentablemente sí. Alt nos mete de lleno en las pasiones destructivas de Balder y lo hace con su característico estilo, crudo, sin piedad y con una buena dosis de ironía. Aquí el amor no es algo que te salva, es algo que te hunde y a veces ni siquiera puedes escapar de él. Como si estuvieras bajo un hechizo, un brujo del que no puedes salir. De ahí el título, claro. Lo más interesante de El amor brujo es que Alt no está interesado en mostrarnos el amor como algo puro o idealizado. Para él, el amor es caótico, irracional y muchas veces destructivo. Sus personajes están atrapados en relaciones tóxicas, llenas de celos, frustraciones y sobre todo esa sensación de estar prisionero de algo que debería ser liberador. Es como si el amor fuera una trampa de la que no hay escape, y eso, en manos de Alt, se convierte en un relato oscuro y lleno de reflexiones filosóficas sobre la naturaleza humana. Así que si están buscando una novela que los haga cuestionar todo lo que creen sobre el amor brujo es la lectura perfecta. Aquí el amor no es dulce ni sanador, sino un hechizo del que ni Balder ni nosotros podemos escapar. Interesante esa perspectiva del amor. Creo que nuestros audiolectores podrían encontrar El amor brujo muy reveladora. ¿Qué me dices de 300 millones? Esa es una de mis obras de teatro más intensas. Habla de la fantasía, de cómo la gente se refugia en sus sueños para huir de la realidad. Los personajes son gente común, atrapada en sus vidas miserables, pero que sueñan con grandes cosas, con una vida diferente. La obra explora la delgada línea entre la realidad y la ilusión y cómo a veces es más fácil vivir en la fantasía que enfrentar la vida tal cual es. Es otra crítica a la sociedad, pero también una reflexión sobre cómo las personas encuentran consuelo en sus propias mentiras. 300 millones, pero no se emocionen demasiado, que no estamos hablando de dinero ni de una lotería afortunada.
Esta es una obra de teatro de Roberto Alt, donde los millones son más bien sueños, ilusiones y fantasías que se esfuman tan rápido como vienen. La protagonista es una mujer, una empleada doméstica que está cansada de su vida gris y miserable. Y no es una persona que tenga todo resuelto en la vida. Como muchos de los personajes de Alt, esta mujer está atrapada en una rutina sin salida. Pero aquí está el truco. En su desesperación empieza a fantasear con una herencia de 300 millones de pesos. Y claro, su mente se dispara, imaginando todo lo que podría hacer si de repente se volviera millonaria. Viajes, lujos, una vida sin preocupaciones. Ya saben, lo que todos soñamos cuando jugamos a qué haría si ganara la lotería. Pero en esta obra no se queda solo en el plano de los sueños. Como siempre, nos lanza un balde de realidad fría en la cara. Mientras la protagonista sueña con su herencia, la realidad sigue ahí, implacable, recordándole que no hay escapatoria. Los personajes de sus fantasías empiezan a tomar vida y en lugar de ser el escape que ella necesita, terminan siendo una especie de recordatorio cruel de lo lejos que está su vida soñada. 300 millones se convierte entonces en una crítica feroz a cómo la sociedad crea estas ilusiones, estos espejismos de éxito y riqueza, solo para dejarnos caer de golpe cuando recordamos nuestra verdadera situación. Alt nos muestra que, por más que queramos escapar de la realidad con sueños grandiosos, la vida siempre tiene esa forma brutal de devolverte al suelo. Es una obra que mezcla lo trágico con lo absurdo, donde las ilusiones terminan siendo más una cárcel que una liberación. Si te gustan las historias que juegan con la fantasía y la realidad al mismo tiempo, esta obra te va a encantar. Pero te advierto, después de leerla, puede que veas tus propios sueños de 300 millones de una manera un poco más amarga. Es increíble cómo abordas la desesperanza y el escapismo en tus obras. También hay algo en tus aguafuertes que tiene un impacto muy particular, ¿verdad? Sí, mis aguafuertes porteñas son, digamos, más directas. Son crónicas, observaciones sobre la vida diaria en Buenos Aires. Es donde hablo de la ciudad, de su gente, de las cosas que me irritan y las que me fascinan. A través de estas crónicas pude dar mi opinión sobre muchos temas, desde la política hasta las costumbres de la sociedad, a veces con sarcasmo, otras con un poco de cinismo, pero siempre con esa necesidad de mostrar la verdad de lo que veía. Un clásico de Roberto Alt que no es novela ni obra de teatro, sino una serie de crónicas que pintan Buenos Aires de una manera que solo él podía hacerlo. Hablemos de Aguafuertes porteñas, donde Alt se dedica a observar y sobre todo a criticar la ciudad y sus habitantes, con la misma crudeza e ironía que le conocemos. En estas crónicas, que fueron publicadas en los diarios de la época, Alt sale a las calles porteñas con su pluma afilada y sin filtro. Se pasea por barrios, cafés y oficinas y no deja títere con cabeza. Desde la política hasta las costumbres más comunes, todo es material para su crítica mordaz. Y aunque el Buenos Aires de los años 20 y 30 era muy distinto al de hoy, uno se da cuenta de que muchas de las cosas que criticaba siguen vigentes. Así que, spoiler, la ciudad no ha cambiado tanto. Lo genial de las aguafuertes porteñas es cómo Alt captura lo absurdo de la vida cotidiana. No solo se limita a describir lo que se ve, sino que lo analiza, lo destripa y cuando es necesario le da un buen golpe de realidad. Y sí, todo con esa ironía que te hace reír, aunque te duela un poquito porque sabe que tiene razón. Alt se mete con todo. Los políticos corruptos, la burocracia lenta y absurda, los personajes pintorescos de los barrios porteños y, por supuesto, la gente común y corriente que trata de sobrevivir en esa jungla de cemento. Pero no se engañen, Aguafuertes porteñas no es solo una crítica cínica, también es un homenaje a Buenos Aires, una ciudad que, a pesar de sus defectos, que no son pocos,
Tiene una vitalidad que Alt no podía ignorar. Si alguna vez se preguntaron cómo era la Buenos Aires de aquellos años, estas crónicas son como un viaje en el tiempo, pero con la ventaja de que Alt te lo cuenta todo como si estuvieras charlando con un amigo en el bar. Y aunque fue escrito hace casi un siglo, muchas de las observaciones que hace siguen siendo tan actuales que te vas a preguntar si algo cambió realmente. Así que si te gustan las historias que mezclan observación social con una buena dosis de sarcasmo, Aguafuertes porteñas es tu libro, porque al final no hay mejor forma de conocer una ciudad que a través de los ojos de alguien que la amaba tanto como la odiaba. Me parece impresionante cómo tus aguafuertes logran captar la esencia de Buenos Aires de una manera tan cruda. Muchas gracias por esta charla, Roberto. Estoy seguro de que nuestros audiolectores disfrutarán aún más de tus obras ahora que conocen un poco más sobre lo que hay detrás de ellas. Ha sido interesante recordar todo esto contigo, audiolecturas. A veces, incluso desde este lado, es fácil olvidar todo lo que quedó atrás. Las obras son solo una parte, pero la vida que las alimentó está llena de experiencias que no siempre salen a la luz. Y esas experiencias son tan importantes como tus textos. Creo que ayuda a la gente a ver que detrás de cada obra hay una vida compleja, con sus propios desafíos y contradicciones. Me encanta cómo en el canal podemos leer en voz alta tus textos y llevar a los audiolectores un poco de esa esencia que dejaste en cada página. Estoy seguro de que con todo lo que hemos conversado, la gente conectará de una manera más profunda con tus historias. Es un buen puente, ¿no? Las palabras pueden sobrevivir al tiempo, pero entender de dónde vienen les da un nuevo significado. Que mis obras sigan sonando en voz alta a través de tu canal es como un eco que todavía resuena, y me parece apropiado que sigan llegando a la gente de esa forma, tal como lo quise en vida, que fueran leídas y escuchadas por personas comunes, que encontraran en ellas algo que los hiciera pensar. Eso es lo que hacemos. Las palabras no solo se leen, se escuchan, se sienten, y es increíble que hoy, a través de plataformas como la nuestra, podamos seguir difundiendo tu legado. Los audiolectores y las audiolectoras seguro valorarán muchísimo conocer esta faceta tuya. Me alegra que sea así, porque al final lo que siempre quise fue transmitir lo que yo mismo viví, lo que vi, lo que me afectó. Y si a través de tu voz y del canal esos ecos siguen llegando a la gente, entonces todo sigue teniendo sentido. Pues sí, Roberto, así es. Agradezco mucho que hayas compartido tanto hoy. Hay mucho que aprender de ti, no solo como escritor, sino como persona. Los que nos escuchan en audiolecturas van a tener una nueva perspectiva cuando se sumerjan en tus relatos, porque ahora sabrán que detrás de las palabras está la vida misma con todas sus complejidades. Gracias a ti, las palabras siguen vivas mientras alguien las lea o las escuche. Y bueno, ya sabes lo que dicen, los muertos también tienen algo que decir, aunque tal vez las respuestas no sean lo que esperamos. El espejo, reflejo eterno. Mirarte para siempre. Reflejo eterno, porque incluso la muerte merece admirar su obra. ¿Crees que el viaje termina aquí? Presentamos el espejo reflejo eterno, el único espejo diseñado para que nunca dejes de verte, ni en la oscuridad. Refleja tu alma mientras descansas en paz. Desvanecerte jamás. Roberto, ahora que ya hablamos de tu vida personal y de las obras en sí, me gustaría profundizar en los temas que abordas en ellas. Tus historias tocan fibras muy profundas de la sociedad y creo que sería interesante para nuestros audiolectores conocer a qué le dabas más importancia. ¿Cuáles dirías que eran los temas clave de tus obras? Bueno, mis obras siempre fueron un reflejo de lo que me perturbaba, lo que veía mal en el mundo. Uno de los temas principales es la alienación del individuo. Siempre sentí que las personas están atrapadas en un mundo que no entienden del todo, un mundo que las consume. Mis personajes, como Erdosaín en Los Siete Locos, son tipos comunes, personas que viven en el margen, atrapados en sus propias miserias. La alienación y la lucha por encontrarle sentido a la vida son centrales en mi obra.
Eso es algo que resuena mucho, incluso hoy. La sensación de estar perdido en un sistema que no te comprende ni te deja ser parte de algo más grande. ¿Qué importancia tenía para ti esa crítica social? Enorme. En casi todas mis obras hay una crítica directa o indirecta al sistema, a las estructuras de poder. Siempre me obsesionó cómo la sociedad crea reglas que oprimen a los más débiles. Me enfoco en cómo los personajes se enfrentan a ese sistema. Algunos tratan de adaptarse, otros lo combaten y algunos simplemente se pierden en él. El juguete rabioso es un buen ejemplo de esto. Silvio Astier está atrapado en la pobreza y el fracaso, pero la sociedad lo empuja a creer que es su culpa. Quería mostrar la brutalidad de ese ciclo, cómo la sociedad castiga a los que no pueden seguir el ritmo. Claro, es una realidad que sigue vigente. También he notado que en tus historias hay mucho de miseria, desesperanza, pero también un deseo constante de cambio, de revolución. Exactamente, la miseria y la desesperanza están en todos mis personajes, pero al mismo tiempo siempre hay una chispa de rebeldía. Erdosaín en Los Siete Locos y muchos otros personajes míos sienten que el mundo está podrido y quieren hacer algo para cambiarlo, aunque sea de manera caótica. El deseo de revolución está presente porque yo mismo lo sentía. No me refiero solo a una revolución política, sino a una revolución interna, una ruptura con las normas establecidas para encontrar algo más, algo mejor, aunque no siempre sepan cómo llegar a ello. Esa búsqueda de un cambio también tiene un lado oscuro en tus obras, ¿no? A veces la revolución lleva a más caos, a más destrucción. Sí, y eso es intencional. La revolución no es algo limpio ni fácil. En muchas de mis historias, la revolución lleva al caos o a la locura. Eso es lo que quería reflejar, que la ruptura con el sistema puede ser violenta y desordenada. En Los Siete Locos, el astrólogo propone una revolución total, pero su plan está lleno de crueldad y manipulación. El deseo de cambiar el mundo se puede transformar en algo oscuro si no se maneja con cuidado. Entonces, en tus obras, la revolución y el cambio no siempre son positivos, pueden ser destructivos. Así es, en mis historias el cambio a veces destruye más de lo que crea. Pero también creo que la destrucción es necesaria para que algo nuevo pueda surgir. No puedes construir algo nuevo sobre los mismos cimientos podridos. Aunque mis personajes a menudo fracasan en sus intentos, el hecho de que lo intenten ya es un paso adelante. Además de la alienación y la revolución, otro tema que noto es la constante lucha entre el individuo y su destino. Muchos de tus personajes parecen atrapados en un destino del que no pueden escapar por más que lo intenten. Exacto, ese es otro tema que me obsesionaba, el destino y la inevitabilidad de la derrota. Mis personajes quieren escapar de sus circunstancias, pero hay una fuerza, una especie de fatalismo que los empuja hacia la destrucción. Es como si el mundo estuviera diseñado para que fracasen, y aunque se rebelen, al final siempre hay algo que los derrumba. Esa sensación de estar atrapado, de luchar contra un destino que parece ya escrito, es algo que siempre quise plasmar en mis historias. ¿Crees que ese fatalismo es parte de la naturaleza humana? Sí, en parte. Creo que todos estamos luchando contra algo, ya sea el sistema, nuestras propias debilidades o el simple paso del tiempo. Y muchas veces no importa lo que hagamos, hay cosas que no podemos cambiar, pero eso no significa que no debamos intentarlo. Para mí, la lucha es lo que define a mis personajes, incluso si saben que no pueden ganar. En esa dualidad entre la lucha y la derrota, lo que hace que tus personajes sean tan humanos, sienten la desesperanza, pero aún así siguen adelante, aunque saben que tal vez no haya un final feliz. Exactamente, la vida no siempre tiene finales felices, y en mis obras quería mostrar esa realidad. La vida es dura, injusta, y muchas veces no conseguimos lo que queremos, pero eso no significa que debamos rendirnos.
Es en la lucha, en ese esfuerzo por cambiar o escapar, donde está la verdadera humanidad de mis personajes. Hablando de humanidad, también hay mucho sobre la moralidad en tus historias. A menudo tus personajes viven en un constante dilema moral entre lo correcto y lo incorrecto. ¿No es así? Sí, y eso es porque yo mismo veía el mundo de esa manera. La moralidad no es algo blanco o negro. En mi opinión, las decisiones humanas siempre están teñidas de grises. Mis personajes se enfrentan a decisiones difíciles y muchas veces eligen caminos cuestionables, pero eso los hace más reales. No me interesaba escribir sobre héroes perfectos, porque la gente no es así. Todos tenemos sombras, todos cometemos errores. Los temas que atraviesan todas las obras de Roberto Alt, porque si algo define a este escritor es su capacidad para tocar los nervios más sensibles de la sociedad y del ser humano. En cada una de sus novelas, Alt mete el dedo en la llaga y lo hace con una crudeza que aún hoy sigue resonando. Así que, si se preguntan de qué habla realmente Alt en sus libros, acá les traigo un resumen de los temas clave. Primero, tenemos la alienación. Sí, esa sensación de estar completamente desconectado del mundo que te rodea, como si fueras un extraño en tu propia vida. En personajes como Remo Erdosagin de Los Siete Locos, Alt nos muestra cómo el sistema, la sociedad y hasta uno mismo pueden empujar al individuo a sentirse perdido, vacío y sin rumbo. Y seamos sinceros, ¿quién no ha sentido eso alguna vez? Luego está la crítica social que Alt maneja como un experto cirujano. No hay institución que se salve de su análisis feroz, desde la hipocresía de la sociedad porteña hasta la crueldad del capitalismo. Alt saca los trapos sucios sin vergüenza alguna. Y lo mejor es que no solo apunta a los grandes poderes, sino también a las pequeñas miserias del día a día. Leer a Alt es como ponerle un espejo a la sociedad y no es una imagen muy bonita. Ahora, si hablamos de Alt, no podemos olvidar su obsesión con la revolución. Pero no piensen solo en una revolución política. Alt habla de revoluciones internas, de esos momentos en los que uno se da cuenta de que todo tiene que cambiar, incluso si el cambio trae caos y destrucción. En Los Siete Locos, por ejemplo, los personajes planean una revolución que va más allá de lo político. Es una lucha contra el sistema, contra las reglas y hasta contra uno mismo. Otro tema que siempre aparece en sus obras es el destino, y no en el sentido romántico de todo está escrito. Para Alt, el destino es una trampa, algo que parece inevitable y que te arrastra hacia la destrucción, no importa lo que hagas. Sus personajes están siempre luchando contra fuerzas que no pueden controlar, intentando escapar de un destino que parece estar decidido desde el principio. Es como si la vida en el mundo de Alt fuera una especie de broma cruel. Y por último, la moralidad, o mejor dicho, la falta de ella. En las obras de Alt, la moral no es algo claro ni sencillo. Sus personajes toman decisiones cuestionables, viven en un limbo entre lo correcto y lo incorrecto, y eso es lo que los hace tan humanos. En su mundo, la moralidad es tan frágil como las personas que intentan vivir según sus reglas. Si leen a Roberto Alt, se van a encontrar con historias llenas de alienación, críticas mordaces a la sociedad, personajes que luchan contra su destino y decisiones morales que los arrastran al borde de la locura. Y eso, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, es lo que hace que sus obras sigan siendo tan impactantes y vigentes hoy en día. Todo eso queda muy claro en tus historias, Roberto. La forma en que exploras esos temas es lo que hace que tus obras sigan siendo relevantes hoy. Creo que nuestros audiolectores y audiolectoras podrán apreciar aún más la profundidad de tus textos ahora que saben que te movía a escribirlos. Eso espero. Al final, los temas que abordé son universales, porque hablan de la condición humana. Mientras haya personas que se sientan alienadas,
que luchen contra el sistema o que se enfrenten a su propio destino, mis obras seguirán resonando. Y si en audiolecturas esas ideas siguen vivas, entonces todo cobra sentido. Sin duda lo están, Roberto. Gracias por esta charla tan enriquecedora sobre los temas clave de tus obras. Estoy seguro de que nuestros oyentes entenderán mucho mejor el mundo que creaste y las preguntas que dejaste en el aire. Taran tan tan tan. El cómodo almohadón Postmortem Relax 3000. Porque hasta el descanso eterno merece comodidad. Relax 3000. El confort que sigue, incluso cuando tú no. No te conformes con un ataúd incómodo. Presentamos el almohadón Postmortem Relax 3000, diseñado especialmente para el más allá, con memory foam celestial y soporte anatómico. Garantiza un descanso eterno de lujo, porque no importa si ya no respiras, la comodidad sigue siendo lo primero. Tararán tan tan. Roberto, hemos hablado de tu vida, tus obras y los temas clave que abordas, pero me gustaría que ahora nos enfoquemos en tu estilo. Tu forma de escribir siempre ha sido diferente, cruda, directa, y es algo que ha marcado a generaciones de lectores. ¿Cómo describirías tu propio estilo? ¿Mi estilo? Bueno, nunca fui el tipo de escritor que se preocupa por seguir reglas. Me interesaba más decir lo que quería decir de la manera más directa posible. Mi lenguaje es crudo, áspero, porque así veo el mundo. No me interesaba adornar las cosas ni hacerlas más bonitas de lo que eran. Si la realidad es sucia y dolorosa, ¿por qué tendría que escribir de otra manera? Eso se nota mucho en tu prosa. Es como si no tuvieras miedo de mostrar la fealdad de la vida. ¿Esa crudeza fue intencional desde el principio? Absolutamente. La vida no es un cuento de hadas, y siempre quise que mis obras reflejaran esa verdad. Escribo sobre personas reales, con problemas reales, y me parecía deshonesto suavizar eso. La miseria, el dolor, la frustración son parte de la vida, y mi estilo busca capturar eso sin filtros. Algunos dicen que mi prosa es torpe o desordenada, pero es porque no me interesa la perfección. Prefiero ser honesto a ser elegante. Esa honestidad es lo que muchos valoran en tus obras. ¿Dirías que tu estilo es más bien visceral, más basado en el instinto que en las normas literarias? Exacto. Mi escritura es visceral porque proviene de las entrañas. No me siento a pensar en cada palabra durante horas. Lo que quiero es que salga lo que llevo dentro. Eso le da a mi prosa una urgencia que creo que muchos escritores más formales no tienen. Ellos se preocupan por la estructura, por la belleza del lenguaje, pero yo estoy más interesado en lo que el lenguaje puede hacer. Quiero que mis palabras golpeen, que incomoden, y lo logras sin duda. También es interesante cómo usas el argot y el lenguaje de la calle. Eso hace que tus personajes suenen muy reales, muy cercanos. Claro, el lenguaje de la calle es fundamental en mis obras. Crecí en Buenos Aires, en un barrio de inmigrantes, rodeado de gente que hablaba con acentos y expresiones mezcladas. Eso se metió en mi escritura de manera natural. No quería que mis personajes hablaran de manera perfecta, porque las personas no hablan así. Uso el argot, el lunfardo, porque es el lenguaje del pueblo, y eso es lo que me interesa. Contar la historia de los que están al margen, los que no tienen una voz perfecta, pero tienen mucho que decir. Esa mezcla de registros le da mucha autenticidad a tus obras, y al mismo tiempo parece que no te preocupa la belleza tradicional de la literatura. ¿Es algo que rechazas intencionalmente? Sí, nunca me interesó escribir bonito. La literatura no está para complacer estéticamente, está para decir cosas importantes. Si las palabras son ásperas o duras, es porque la vida lo es. Mi estilo rechaza esa idea de que la literatura tiene que ser pulida o elegante. Prefiero ser brutalmente honesto antes que delicado. Entonces, podríamos decir que tu estilo tiene mucho de lo que algunos llaman realismo sucio, ¿no? Esa forma de escribir que no le tiene miedo a mostrar la realidad tal cual es. Exacto.
Me gusta esa idea del realismo sucio, porque la vida, al menos la vida de los personajes que me interesan, es sucia, desordenada. En lugar de intentar embellecerlo todo, lo que hago es llevar esa suciedad al papel. No hay nada más falso que pretender que el mundo es pulcro y organizado. Si vas a escribir sobre la vida real, tienes que estar dispuesto a ensuciarte las manos. Algo que también se destaca mucho en tu estilo es tu capacidad para narrar lo psicológico, los tormentos internos de tus personajes. ¿Cómo logras que esos pensamientos y emociones tan oscuros se sientan tan palpables? Eso viene de mi obsesión con la mente humana. Mis personajes no son solo víctimas de la sociedad, también son sus propios verdugos. La psicología es un campo de batalla en mis obras. Siempre estoy buscando mostrar esa lucha interna, esos demonios que todos llevamos dentro. Uso monólogos internos, pensamientos contradictorios, porque así es la mente humana, caótica, llena de dudas, miedos y deseos. No hay claridad en mis personajes porque no la hay en la vida real. Esas contradicciones internas le dan mucha fuerza a tu narrativa. Los personajes parecen estar siempre en el borde de algo, al filo de perder el control. Exacto. Mis personajes viven en el límite. No hay equilibrio en sus vidas. Siempre están al borde del abismo y mi estilo busca reflejar eso. El lenguaje que uso es, por lo tanto, tan desordenado como sus mentes. No hay lugar para la calma. Todo es urgencia, caos y una constante sensación de que algo va a explotar. Entonces tu estilo no solo es crudo y directo, sino que también refleja el estado emocional de los personajes y el mundo en el que viven. Sí, es todo parte de lo mismo. El estilo es solo una extensión de lo que estoy contando. Si escribiera con elegancia y suavidad, traicionaría a los personajes y las historias que quiero contar. Ellos no viven en un mundo ordenado, así que no tiene sentido que yo escriba de manera ordenada. Mi estilo tiene que ser caótico porque el mundo lo es. El estilo de Roberto Alt, porque si algo lo hace único, es la manera en que cuenta sus historias. Su estilo es como una sacudida directo a las entrañas y no deja espacio para las sutilezas. Vamos a repasar las características que definen su forma de escribir. Primero, lo más obvio, su estilo es crudo y directo. Alt no se anda con rodeos, no adorna las palabras ni suaviza las emociones. Cuando sus personajes sufren, lo hacen de manera brutal y sin anestesia. Leer a Alt es como estar en medio de una tormenta emocional donde cada palabra te golpea sin piedad. Además, su prosa es visceral. Alt escribe con las tripas y se nota. Las emociones, los miedos y las frustraciones están a flor de piel en cada una de sus frases. No busca la belleza formal ni la perfección literaria. Busca que sientas, que te remueva por dentro, que experimentes el caos junto con sus personajes. Otra marca registrada de su estilo es el uso del argot y del lenguaje de la calle. Alt no escribe para la élite, sino para la gente común. Sus personajes hablan como el pueblo y eso le da una autenticidad única. El lunfardo, el lenguaje popular, está presente en sus diálogos, lo que hace que sus personajes suenen reales, como si pudieras encontrártelos en cualquier esquina de Buenos Aires. También es conocido por su realismo sucio. Alt no tiene interés en mostrar una realidad embellecida o idealizada. Lo que a él le interesa es lo feo, lo caótico, lo que duele. En sus historias, la pobreza, la alienación y la desesperación son parte de la vida, y no hay forma de escapar de ellas. Para Alt, la verdad es dura, y así es como la presenta. Un aspecto clave de su estilo es la psicología interna de sus personajes. Alt se mete en la mente de sus protagonistas y nos muestra sus miedos, sus contradicciones, sus deseos más oscuros. Los monólogos interiores son frecuentes y nos permiten ver el lado más vulnerable y confuso de los personajes, haciendo que nos identifiquemos con ellos por más desesperados que estén.
Y por último, tenemos el caos narrativo. Las historias de Alt no siguen una estructura ordenada o predecible. Al igual que sus personajes, las tramas parecen moverse por impulso, por rabia, por desesperación. No hay un camino claro y eso hace que sus novelas sean impredecibles, llenas de sorpresas y giros inesperados. El estilo de Alt es una mezcla explosiva de crudeza, realismo y emociones viscerales, con personajes que hablan desde lo más profundo de su caos interno. No es una lectura fácil, pero es de esas que te marcan para siempre. Está claro que tu estilo es único, Roberto. Esa crudeza y ese caos que transmites son una parte esencial de lo que hace que tus obras se sientan tan reales, tan vivas. Los audiolectores que disfrutan de tus textos en nuestro canal podrán apreciar no solo las historias, sino también la manera en que las cuentas, porque al final la forma es tan importante como el contenido, ¿no? Así es. La forma y el contenido son inseparables. Lo que escribo y cómo lo escribo son dos caras de la misma moneda. Y si en audiolecturas logras transmitir eso a través de tu voz, entonces el ciclo sigue y mis palabras continúan resonando, tal vez de manera aún más poderosa. Y esa es la idea, Roberto. En audiolecturas buscamos no solo contar las historias, sino también transmitir el peso de tus palabras, ese caos que caracteriza a tus personajes y al mundo que creaste. A través de la lectura en voz alta, queremos que los oyentes sientan la crudeza de tu estilo, esa falta de filtros y ese realismo que impacta. Eso es lo interesante de lo que haces, ¿no? Darle vida a las palabras. Mis textos están llenos de esa urgencia, y que alguien los lea en voz alta, con toda la carga emocional que llevan, los vuelve aún más vivos. El lector no solo ve las palabras, sino que las escucha, y eso hace que resuenen de una manera diferente. Me gusta la idea de que mis frases crudas y viscerales sigan sacudiendo a la gente incluso a través de otra voz. Y creo que los oyentes lo sienten. Cada vez que leemos uno de tus textos, hay algo en tu estilo que provoca una reacción inmediata. Es como si los llevara a vivir en ese caos y en esa brutalidad que mencionabas. No se puede quedar indiferente ante tus palabras. Eso es lo que siempre quise, que nadie se quedara indiferente. Prefiero que mis lectores, o en este caso tus oyentes, sientan incomodidad, que se revuelvan en su asiento. No escribo para que la gente se sienta cómoda, escribo para que se enfrenten a la realidad tal como la veo. Mis personajes son reflejos de lo peor y lo mejor del ser humano, y mi estilo busca hacer que esos extremos sean imposibles de ignorar. Hablando de eso, tu estilo también tiene una cualidad muy visual. Al leer tus descripciones es fácil imaginar cada escena, cada rincón sucio y cada mirada perdida. ¿Fue intencional esa construcción tan detallada del entorno? Definitivamente, quería que el lector pudiera ver lo que yo veía, o al menos lo que imaginaba. El entorno en mis obras no es solo un escenario de fondo, es parte de la historia. Las calles sucias, los barrios pobres, las casas en decadencia, todo eso forma parte de la desesperación de mis personajes. No podía contar sus historias sin mostrar el lugar donde se consumen. En cierto modo, el espacio es un reflejo de su estado mental. Eso me recuerda cómo en El juguete rabioso y Los 7 locos, Buenos Aires es casi un personaje más. La ciudad vive y respira en tus obras. Exacto. Buenos Aires es parte fundamental de mis historias. Es una ciudad que amo y odio al mismo tiempo. Su caos, su injusticia, su belleza mezclada con la miseria, todo eso está en mis personajes. La ciudad no es solo un telón de fondo, es lo que les da forma, lo que los aprisiona y en algunos casos lo que los destruye. Tu estilo entonces no solo refleja las emociones de los personajes, sino también el entorno que los rodea. Esa crudeza que mencionabas antes se siente tanto en el lenguaje como en el espacio en el que se mueven. Exactamente,
No creo que pueda separar una cosa de la otra. Mis personajes son producto de su entorno y mi estilo refleja esa simbiosis. La dureza del lenguaje, la fragmentación de los pensamientos, la oscuridad de los lugares. Todo está conectado. Si Buenos Aires es caótica, mi prosa también lo es. Si mis personajes están rotos, entonces el estilo debe ser igual de fragmentado. Esa mezcla entre forma y fondo es lo que hace que tu estilo sea tan especial, y creo que los oyentes que disfrutan de tus obras en audiolecturas van a entender mucho mejor todo lo que quisiste plasmar, porque leer tus textos es una experiencia intensa, pero escucharlos en voz alta añade una nueva capa de intensidad. Eso es lo más interesante de lo que haces. En mi época el papel era el único medio, pero ahora, a través de la voz, se pueden transmitir matices que no siempre están en las palabras escritas. La entonación, los silencios, el ritmo, todo eso añade una dimensión diferente, y mi estilo, con toda su aspereza, se presta bien para ser leído en voz alta. Es un estilo que quiere ser escuchado, que demanda atención, y lo consigue. Cada vez que leemos una de tus obras, sentimos esa demanda de atención, esa urgencia que mencionabas antes. Es como si tus palabras tuvieran vida propia, como si empujaran a quien las escucha a reaccionar, a pensar. Así es como lo veo. Mi estilo nunca fue sobre la perfección, sino sobre el impacto. Las palabras tienen que golpear, tienen que quedarse en la mente del lector, o en este caso del oyente. Si después de escucharlas no puedes quitártelas de la cabeza, entonces habré hecho mi trabajo. Eso es justo lo que sucede. Tus palabras siguen resonando mucho tiempo después de que terminamos de leer. Y creo que eso es lo que hace que tus obras sean tan atemporales. No importa cuántos años pasen, tu estilo sigue siendo relevante porque sigue diciendo verdades incómodas. Las características del estilo de Roberto Alt, porque su manera de escribir no se parece a la de nadie. Si te gusta lo intenso, lo crudo y lo real, entonces estás en el lugar correcto. Vamos a repasar qué hace tan especial su estilo y por qué, una vez que empiezas a leerlo, es importante que te deje indiferente. Primero, tenemos que hablar de lo crudo y directo. Alt no suaviza nada, no le interesa adornar la realidad ni hacerla más bonita. Sus palabras van directo al hueso. La vida es dura, sus personajes están atrapados en ella y Alt te lo muestra tal como es, sin filtros. No hay lugar para la sutileza, cada línea es una verdad incómoda. Luego está su estilo visceral. Alt escribe desde el estómago, no desde la cabeza. Sus historias son pura emoción y las emociones no siempre son bonitas. Sus personajes sienten rabia, miedo, angustia y eso se refleja en su lenguaje. Te arrastra con ellos a lo más oscuro del ser humano y lo hace de una manera que te remueve. El uso del argot es otro sello de Alt. Sus personajes no hablan como los protagonistas de novelas elegantes, hablan como la gente de la calle, usan lunfardo y expresiones cotidianas que le dan autenticidad a sus diálogos. Esto hace que sus textos suenen reales, como si estuvieras en una charla en pleno Buenos Aires. Hablando de realidad, Alt es el maestro del realismo sucio. No hay lugar para idealizaciones en sus historias. Las calles están sucias, la vida es miserable y sus personajes están atrapados en ese mundo. En lugar de suavizar las aristas, Alt las resalta. La pobreza, la desesperación y la alienación son temas centrales y los presenta de la manera más cruda posible. Otra cosa que destaca en su estilo es el caos narrativo. Sus historias no siguen un camino predecible ni lineal. Las tramas avanzan a trompicones, como sus personajes, que están siempre al borde del colapso. Este caos refleja perfectamente la confusión interna de sus protagonistas y el desorden del mundo en el que viven. Pero Alt no se olvida del entorno. Para él, el entorno es un personaje más. Las ciudades, los barrios, los espacios donde transcurren las historias no son solo escenarios de fondo. La propia Buenos Aires, con sus contrastes, su dureza,
está viva en sus relatos. El entorno actúa sobre los personajes, los moldea, los empuja al límite. Y por último, tenemos el aspecto visual y psicológico de su estilo. Alt no solo te cuenta lo que sucede, te hace verlo y sentirlo. Sus descripciones son tan vívidas que puedes imaginarte las calles, los personajes y sus tormentos internos. Y lo psicológico siempre está presente. Sus personajes no solo enfrentan los problemas del mundo, sino también sus propios demonios internos. El estilo de Alt es una experiencia intensa. Es crudo, directo, caótico y te sumerge en un mundo donde el entorno y la psicología juegan papeles claves. No es para los débiles de corazón, pero si te atreves a sumergirte en sus páginas, te aseguro que saldrás transformado. Roberto, ha sido un verdadero placer profundizar en tu estilo, en lo que hace que tus obras sean tan poderosas. Estoy seguro de que nuestros oyentes en audiolecturas valorarán mucho más cada texto después de esta charla. No solo leerán o escucharán tus palabras, sino que entenderán todo lo que hay detrás de ellas. Gracias a ti, audiolecturas. Al final, las palabras tienen que seguir resonando, ya sea en papel o en voz, y mientras alguien las lea o las escuche, seguirán vivas. Polvos Desintegra Bone Ultra, para un descanso rápido y eficiente. Desintegra Bone Ultra, porque la eternidad puede ser demasiado larga. ¿Preocupado por dejar restos por mucho tiempo? Presentamos Desintegra Bone Ultra, los polvos que aceleran la descomposición ósea en tiempo récord. Solo una pizca y adiós huesos. Perfecto para aquellos que prefieren un paso rápido al olvido. Eficacia garantizada, discreción asegurada. Roberto, has mencionado antes que la crítica no siempre fue amable contigo en tu época. Me gustaría saber cómo viviste esas críticas en su momento. ¿Te afectaban o simplemente seguías adelante? A ver, la verdad es que me importaba, aunque no me guste admitirlo. En mi época la crítica era despiadada. No les gustaba mi estilo, lo consideraban tosco, desprolijo. Decían que mis obras eran vulgares o que carecían de la belleza literaria que algunos esperaban. Y claro, en esos años la crítica tenía mucho peso, sobre todo la de los círculos literarios que estaban más preocupados por las formas que por el contenido. Para ello, yo era un outsider, un tipo que no encajaba en su visión de lo que debía ser la literatura. ¿Cómo manejabas esas críticas? Porque tu estilo rompía con muchas de las normas tradicionales. Pero eso era precisamente lo que lo hacía tan único. Exactamente. Sabía que no encajaba, pero eso no me detuvo. Es más, me dio más razones para seguir escribiendo como lo hacía. Sabía que no iba a complacer a los críticos y, sinceramente, no escribía para ellos. Escribía para la gente de a pie, para los que vivían las miserias que yo describía. Claro que al principio me dolía, pero después entendí que mi valor no estaba en complacer a esos críticos, sino en darle voz a los que no la tenían. ¿Sentías que la crítica estaba desconectada de la realidad? Porque tus obras hablaban de la gente común, de los marginados, y quizá eso chocaba con el público elitista de la crítica literaria de ese momento. Sí, la crítica estaba completamente desconectada de la realidad. Ellos estaban en sus torres de marfil preocupados por la forma y el estilo perfecto, mientras que en las calles la gente se moría de hambre o vivía en la miseria. Mis personajes reflejaban esa realidad y creo que eso era incómodo para ellos. No querían leer sobre la suciedad, el caos o la desesperación. Querían una literatura que los hiciera sentir cómodos, y lo que yo les daba era exactamente lo contrario. Pero ese era el punto. Y hoy en día, ¿cómo crees que te perciben los lectores? Porque las generaciones actuales parecen ver tu obra con otros ojos, como si hubiera sido un adelantado a tu tiempo. Eso es lo irónico, ¿no? En mi época, muchos no entendían lo que quería hacer, pero hoy se me lee con una nueva perspectiva. Creo que los lectores actuales ven en mis textos una honestidad brutal que conecta con la realidad que vivimos. Mis obras no han perdido relevancia, porque lamentablemente
Muchas de las cosas que critiqué siguen existiendo. La alienación, la miseria, la lucha por el poder. Hoy me ven como alguien que estaba por delante de su tiempo, pero en realidad solo estaba hablando de lo que veía a mi alrededor. Y ahora se te reconoce como una de las voces más importantes de la literatura argentina. ¿Cómo te hace sentir saber que, a pesar de las críticas de tu tiempo, tu obra sigue vive y resonando? Es curioso, porque en vida nunca busqué ese reconocimiento, pero saber que mi obra sigue viva es, bueno, gratificante. No voy a decir que no me gusta. Es un alivio saber que al final no estaba tan equivocado. Mis personajes y mis historias han sobrevivido a los críticos de mi tiempo, y eso me confirma que el valor de la literatura no está en las palabras bonitas, sino en las ideas que perduran. Me hace pensar que tal vez hice lo correcto al seguir mi propio camino. Sin duda lo hiciste. Hoy en día muchos escritores contemporáneos mencionan tu obra como una influencia clave. Tu estilo, que en su momento fue tan criticado, ahora se valora por esa crudeza y realismo que mencionabas antes. ¿Te sorprende haber tenido ese impacto en la literatura posterior? Un poco, sí. No esperaba ser una influencia para futuras generaciones. Como te dije, en mi tiempo me veían como un tipo que no respetaba las reglas. Así que ver que hoy mi estilo es considerado innovador es algo que me sigue sorprendiendo, pero al mismo tiempo tiene sentido. Los escritores que vinieron después vieron que la literatura no tenía por qué ser algo inalcanzable, algo que solo unos pocos privilegiados pudieran entender. Sí ayudé a abrir ese camino, entonces me siento más que satisfecho. Y vaya que lo abriste. Lo interesante es cómo tus obras han pasado de ser rechazadas por una parte de la crítica a ser leídas como textos fundamentales para entender no solo la literatura argentina, sino también la condición humana. Eso es lo que me da más satisfacción, porque al final lo que quería era hablar del humano, de la vida real, con todas sus imperfecciones. Si hoy se me lee como alguien que logró capturar esa realidad, entonces puedo decir que mi trabajo valió la pena. La crítica de mi tiempo puede haberse resistido, pero las generaciones posteriores han encontrado en mis textos algo que les habla directamente. Y eso es todo lo que un escritor puede pedir, ¿no? Exactamente, has logrado trascender el tiempo y conectar con lectores de todas las épocas. En audiolecturas, muchas personas disfrutan de tus obras y creo que esa conexión sigue viva. ¿Qué consejo le darías a los escritores de hoy que se enfrentan a las críticas, como tú lo hiciste en su momento? Les diría que no le teman a la crítica. Si sabes lo que quieres decir y por qué lo estás diciendo, sigue adelante. Las críticas vienen y van, pero lo importante es ser fiel a lo que uno quiere expresar. No escribas para complacer a otros, escribe para ti mismo y para aquellos que puedan encontrarse en tus palabras. La crítica puede intentar moldearte, pero si te dejas moldear demasiado, perderás tu voz. Así que sean valientes y escriban sin miedo. Un gran consejo, Roberto. Ha sido increíble hablar contigo sobre cómo te afectó la crítica en su momento y cómo hoy te leen con nuevos ojos. Estoy seguro de que nuestros oyentes van a apreciar aún más tus obras después de esta charla. Gracias por compartir tu visión. Gracias a ti, Audiolecturas. Siempre es un placer saber que, a pesar del tiempo, las palabras siguen resonando. Seguros Descanso Express. Protege tu eternidad con total tranquilidad. Descanso Express porque el más allá también necesita garantías. ¿Te preocupa lo que sucederá después de tu partida? Con Seguros Descanso Express, tu viaje al más allá está cubierto. Ofrecemos planes que garantizan tranquilidad para ti y tus seres queridos, desde cobertura de ataúd hasta mantenimiento del mausoleo, porque incluso en la muerte nada debe quedar al azar. Bueno, Audiolecturas, parece que llegó la hora. Los muertos también tienen sus límites y me temo que el tiempo para esta conversación se acaba. Mientras Alt hablaba, las sombras comenzaron a extenderse desde los rincones del cementerio, engullendo el suelo bajo sus pies.
Las carcajadas huecas de los esqueletos volvieron a resonar, más distantes ahora, como ecos de un pasado que se desvanecía. Alt, con su mirada sarcástica y esa sonrisa torcida, comenzó a desintegrarse lentamente, como si fuera parte del polvo que el viento levantaba. Recuerda, no hay respuestas fáciles, solo historias sin final. Hasta la próxima, si es que me buscas de nuevo. Y con esas palabras, lo último que quedó de Alt fue su mueca burlona, desvaneciéndose entre los huesos que habían formado un círculo a su alrededor. Los esqueletos cesaron su danza, sus risas murieron en el viento y el silencio volvió al cementerio. Y ahí quedó, desvanecido entre la niebla y los huesos, Roberto Alt, un hombre que vivió y escribió sin filtros, que se rebeló contra las expectativas y las normas impuestas por la sociedad y la crítica de su tiempo. Hoy lo despedimos, pero sus palabras seguirán resonando más allá de esta entrevista imaginaria. Sus obras nos han mostrado las miserias humanas, la crudeza de una sociedad que devora a los individuos y los lanza al borde de la locura. Pero también nos han enseñado que en medio de todo ese caos hay belleza en la lucha. Sus personajes no son héroes, son seres rotos, perdidos, alienados, y a través de ellos Alt nos invita a enfrentarnos con nuestras propias sombras. En audiolecturas hemos leído sus textos, hemos explorado sus mundos oscuros, y cada una de sus palabras nos ha dejado una marca, porque leer a Alt no es solo una experiencia literaria, es un golpe directo al corazón de nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras insatisfacciones. Y aunque los críticos de su tiempo no supieron ver el genio detrás de la crudeza, hoy lo reconocemos como un autor que fue mucho más allá de su época, un escritor que habló con sinceridad sobre la alienación, la desesperanza y la rebelión contra un destino que parecía inevitable. Así que, aunque Alt se desvanezca en la penumbra de este cementerio, sus historias seguirán vivas, seguirán provocando, incomodando y haciendo que nos preguntemos qué significa realmente ser humano en un mundo que parece no entendernos. Hasta la próxima, Roberto. Siempre estarás en nuestras lecturas y tus palabras, por crudas que sean, nunca dejarán de resonar en nuestras mentes y en nuestras voces. Si les ha gustado este video, no olviden compartirlo con otros audiolectores y dejarme en los comentarios qué otro autor o libro les gustaría que abordemos aquí en Audiolecturas. Hasta la próxima.